Puig y Aroldis Charman, demandados por el abogado Avelino González. Y justamente vamos a hablar de este tema con Ernesto Ruiz, es periodista deportivo. Gracias, Ernesto, por haber venido. Muchas gracias. Hablamos con el abogado demandante. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en torno al caso que concierne a Yaciel Puig. La demanda que interpusimos contra Yaciel Puig fue bajo la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura. Esta fue una demanda que se estableció en el Distrito Sur de la Corte Federal de la Florida, producto de la atención prolongada y arbitraria de mi cliente Miguel Ángel Corbacho Audinó, que vive en estos momentos en La Habana y está en libertad condicional después de haber sido condenado a 7 años de privación de libertad, producto de la delación y de la fabricación de hechos de tráfico humano que le creó Yaciel Puig en un tribunal en Cienfuegos, Cuba. Bueno, el propósito de hoy, vamos a dirimir si es una coincidencia estas demandas contra los peloteros o es una moda que está incurriendo en este campo deportivo. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Luisiana. Y yo creo que aquí hay puntos muy delicados que hay que tratar y hay que separar. Yo conversé personalmente en la tarde de hoy, sobre las 5:30 de la tarde, con Avelino González, precisamente, este abogado que lleva el caso, y me explicaba que hay puntos de coincidencia en los dos, o sea, tanto para Aroldis como para Yaciel. Lo interesante es que hay un demandado y un demandante. Entonces, aquí detrás de cada uno, y cada uno tiene su versión de lo ocurrido. Cada uno tiene también una versión que quizás no sea la oficial, pero el peso, digamos, de la demanda está respaldado por los documentos que presenta Avelino, que me los hizo llegar también en esta tarde, y que da, digamos, el margen a la especulación de qué puede haber detrás de una demanda de 12 millones. No estamos hablando de 3 centavos, estamos hablando de 12 millones. Si es moda o no de que estos muchachos que llegan, triunfan, tienen una secuela o tienen un pasado que los está presionando, no lo sé. Lo que sé hasta el momento es que hay un personaje, hay una persona que cumplió una condena que no llegó a ser de 7 años, que la cumplió hasta los 3 años y medio, que está en Cuba, que además portaba una residencia dominicana, y que dice que Yaciel Puig, apoyado un poco también con su madre, firmaron o testificaron en su contra, y sin beberla ni comerla, pues se fue a cumplir una condena que no tenía que pasar. Aquí hay que buscar el meollo del asunto. Yo creo que está en ver, en definitiva, qué presión tenía Yaciel o qué presión tenían los dos en ese momento en un careo personal, en un, no sé, en un llamado de atención para ambos. La coincidencia también está en que en ambos casos los dos trataron de irse del país, los dos tenían una sanción por parte de la federación. Yaciel en su momento estaba jugando con un equipo sucursal de la Liga de Desarrollo, y de la noche a la mañana pues Yaciel otra vez se va y bueno, logra escapar de Cuba. En el caso, yo siempre me gusta no usar la palabra desertor, porque ahora desertor ya dejó de ser una norma, se convierte en una ley en Cuba, porque ya los profesionales en Cuba están autorizados. Ahora, ¿qué van a hacer? Hay una contradicción, Luisiana, aquí muy grande, porque Cuba ahora autoriza a los peloteros a jugar béisbol. A estos que ya están fuera, ¿qué va a pasar con ellos? Y entre las cosas que va a pasar, ¿qué va a analizar Cuba del pasado de estos peloteros con estas cosas que están saliendo a la luz en este momento? Pero vamos a hablar de Estados Unidos, porque no son confiables las autoridades, o eso es lo que dicen, de la justicia cubana. ¿Qué puede pasar en un juicio acá en Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista jurisdiccional, según tengo entendido, me contaba el propio Avelino, y pongo en sus palabras, que hay una ley que se firmó en 1992 que tiene que ver con la ley contra las torturas. Contra las torturas y crímenes de lesa humanidad y demás. Y yo creo que en el caso de Yaciel, pues tendrían que analizar hasta qué punto justamente sucedió esto. No tengo los datos, los elementos fuertes de la otra parte, la versión exacta, porque no he podido dar con ese que está demandando en Cuba. Si yo tuviera los elementos ahora mismo y pudiera llamar a Yaciel por un lado, al demandante por el otro, y decirles, a ver, vamos a entrar en un conflicto de palabras, a ver qué tú hiciste. Dimes y diretes. Sí. Pero vamos a hablar del caso de Aroldis Charman y de sus padres. Vamos a ver qué nos dice el abogado demandante Avelino González. Cuando presentamos esa demanda en mayo del 2012, habíamos incluido al padre de Aroldis Charman
Posteriormente encontramos información también de que la madre de Harold Chapman había sido partícipe de esa conspiración en la cual Harold Chapman también había dejado encarcelado en Cuba 5 personas. En un momento determinado tratamos de servirle la demanda al padre de Chapman en Cuba, pero no lo logramos conseguir y después posteriormente nos enteramos de que los padres estaban aquí. Cuando nos enteramos tratamos de unirlo a la demanda de Chapman, pero habiendo pasado el término procesal oportuno para hacerlo, tuvimos que hacer una demanda paralela. La noticia sale paralela al Juego de las Estrellas, pero no quiere decir que fue por el Juego de las Estrellas. Nosotros no estábamos buscando ningún efecto mediático con la demanda de los... ¿Tú crees que las autoridades cubanas hayan presionado a los peloteros y a sus padres? Bueno, o en el caso de Chapman, en que están involucrados los padres. Aquí se puede esperar cualquier cosa. Tiene que haber una fuente muy fidedigna para Abelino González, el abogado que está tratando el tema, para que conozca realmente qué hay detrás. Aquí, en un país de leyes, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo no creo tampoco poder acusar a una persona si todavía no tienes los elementos suficientes como para decir, bueno, yo tengo esto que te acusa directamente por esto, esto y esto. Aquí lo que se está hablando son de coincidencias. En el caso del abogado, lo que dice, las coincidencias son las cosas, los factores que llaman la atención. ¿Y los familiares de los detenidos? Aparecen los padres, aparecen las sanciones, aparecen las deserciones, y no me gusta usar el término, aparecen las quedadas por acá y por allá, y también aparecen los presos, aparecen las personas que están detenidas. O sea, como hecho existe. Ahora hay que ver las versiones realmente hasta qué punto ellos, porque yo también... y unos contratos millonarios acá de la gran carpa. Exacto, con de esos pronto chicos. Uno 30 millones, el otro 42 millones, y cuando uno analiza dice, bueno, hay algo detrás. Bueno, y hablando de los equipos, ¿qué piensan con toda esta controversia? ¿Los afecta a los jugadores o no? Hoy está jugando justamente en el campo... Está jugando Yaciel. Yaciel. ¿Los afecta? ¿Qué dicen ellos? ¿Los van a defender los equipos? Ya Yaciel, de hecho, venía presionado en el último, digamos, en el último mes. En este mes de julio ha estado presionado. De hecho, estaba viendo sus números no son iguales a los del primer mes, o sea, que fue la sensación de las Grandes Ligas y por eso fue el jugador más valioso. A partir del momento en que se empezó... Chapman en el Juego de las Estrellas Chapman no lo hizo muy bien. Estuvo muy bien. No lo hizo muy bien, no estuvo tan bien. Bueno, pero dominó el inning al final. O sea, al final dio una base por bola, un doble play, ponchó y por lo menos dominó el inning. Lo que me llama la atención de todo esto es que se dé a conocer justamente esto cuando los contratos abultados de los jugadores se están dando a conocer cada día más. En el caso de Chapman... Bueno, ¿eso pudiera ser una evidencia? Pudiera ser una evidencia, aunque... Digo, el abogado me estaba comentando y me lo dijo así puntualmente, si yo pudiera enjuiciarlo por lo civil, yo lo metiera preso, ahora mismo, pero no lo puedo hacer. O sea, yo tengo que hacer una demanda a un tribunal federal, se tiene que presentar Aroldis el próximo 8 de agosto a ver qué pasa. Ya tiene un equipo de abogados que pertenece a un grupo de abogados, un bufete de abogados muy reconocidos aquí en Estados Unidos, y esperemos a ver qué sucede. Hay algo detrás que a mí no me... Un inciso, quiere decir que los equipos no se meten en esta demanda, no le están brindando la asistencia jurídica. Sí hay una asistencia, y yo creo que la asistencia es no hacer tanto una solicitud mediática del tema. O sea, que esto no se proyecte como algo que pueda afectar al equipo, a lo mejor quizás desde el punto de vista de rendimiento. Un jugador que ha llevado a los Dodgers a donde están, justamente ha sido Yaciel Puig. Un rendimiento como el que ha tenido Yaciel Puig en estos últimos 45 días es algo fenomenal, y sobre todo desde el punto de vista mercadológico, de crecimiento del equipo. No pasaba desde, ya lo decía aquí un día, desde Fernando Valenzuela en 1981. Estamos hablando de algo delicado para todo el mundo. Incluso el abogado me comentaba en forma de chiste que él no mete las manos ahora mismo al fuego por algo que pudiera estar quizás en nebulosa, entre telones, porque la verdad, una la tiene el demandante allá, con el que sí tiene una conversación que me imagino se guarde en los elementos, aunque yo tengo en mi poder también algunas cosas interesantes. Y la otra la tendría Yaciel y su madre, que, Marisa, que ellos tienen también algunos elementos de qué pasó en esa conversación privada con los órganos de la seguridad de Cuba. ¿Qué pasaría si procede esta demanda con los contratos millonarios de estos peloteros? Yo creo, en mi punto de vista, y considero más bien, que el tema va a pasar por un juzgado federal y va a terminar en un acuerdo personal.
O sea, en un acuerdo entre el demandante y el demandado con sus dos equipos de abogados, y creo que es lo más sano quizás. No sé, y te lo digo con toda honestidad, Luisiana, porque no tengo el dato fuerte. No sé qué... Es decir, que se pueden arreglar por menos dinero. No sé si se pudiera hacer, no sé si se pudiera hacer. A lo mejor sí se está hablando de eso, o se está hablando de llegar a un acuerdo donde ambas partes... Pero jurídicamente eso se puede hacer. Pudiera ser, no sé exactamente, o sea, no conozco la ley que me diga que eso se pueda hacer. Pero algo debe pasar entre las dos partes para que se sienten a conversar y se llegue a un acuerdo. Lo que me llama la atención, aparte de las coincidencias, que de verdad son puntos claves en la investigación y en la demanda, es que los padres estén detrás de ellos. Uno, sí es verdad que es muy joven, el otro ya no lo es tanto, pero también me llama la atención el caso de la entrevista que le hiciera ESPN, la cadena de televisión, a Haroldie Chapman hace unos años, en el 2009, en Barcelona, cuando Haroldie justamente se para y dice, bueno, yo... Sí, para estar aquí tuve que hacer lo imposible. O sea, yo tenía que hacer lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí. No sé con qué tuvo que hacer ni a qué se refería con lo que estaba diciendo, pero bueno, ahí van las cosas. Es un tema muy delicado. Justamente si eso fue una coincidencia entre los dos peloteros o una moda, fue la pregunta que le hicimos también al abogado demandante González. Vamos a escuchar qué nos dijo. Sí, cómo no. Las personas que piensan que esto se ha convertido en una costumbre, que realmente es una ligereza, tienen que pensar que mi cliente Danilo Curbelo García está todavía en libertad condicional en Cuba, que perdió su casa en Miami, perdió su negocio, perdió su carro, prácticamente ha perdido su familia, su hija y su mujer, que hace 5 años que no viven con él. No puede moverse de donde vive porque está bajo libertad provisional, pero como es residente permanente en los Estados Unidos, no le han dado documentos de identificación y no puede desplazarse fuera de su casa. Yo creo que los años de vida que le robaron a estas personas en estas cárceles cubanas no se los devuelve nadie. Es decir, que a decir de él hubo mala intención en el hecho de... Yo no dudo que, como se dice en el argot, haya mano negra detrás. Algo detrás se esconde, que no se ha dicho concretamente qué cosa es. Yo no sé si es una presión que todos sabemos que existe sobre cada uno de los deportistas que salen en las delegaciones cubanas. O sea, siempre sale una delegación y cada delegación va acompañada por miembros de la seguridad que no solamente cuidan a los deportistas, sino que también informan sobre los pasos que dan cada deportista. Ahora mismo se acaba de quedar un beisbolista, un pitcher de la selección cubana, Siberio. Detrás de toda esa camada de peloteros que se ha quedado, siempre ha habido un personaje de la seguridad que ha estado en función de avisar, de informar o de decir las cosas que suceden. Hay muchas cosas, Luisiana, que quizás estén detrás de los 42 y los 30 millones, que ni tú ni yo ahora sabemos. Son seductores. Sí. Gracias, Ernesto Ruiz, periodista deportivo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer otra pausa, pero al volver, la prensa oficial cubana critica el modo de vida de los nuevos ricos de la isla. Más adelante les vamos a hablar de cómo aumenta la ansiedad en Londres ante la demora del nacimiento del nuevo heredero de la corte británica. Ya volvemos.